diferentes institutos, de diferentes facultades, incluso de FES Cuautitlán. Compañeros que vienen de UAM Iztapalapa y UAM Azcapotzalco, gracias por el viaje hasta acá. Y nuestros compañeros del Politécnico, de Siquie, de CIME, UPIBI, CITEC, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, igual. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá. ¿A quién más tenemos que agradecer? Al doctor Diego Solís Ibarra, nuestro director, y al doctor Enrique Lima por las facilidades que siempre nos dan, por el apoyo que siempre nos dan. A Alan Ortega y Caín González, que han estado durante estos días de teoría ayudándonos con las consolas, a que el audio, todo se vea bien, todo se escuche bien. Y claramente, muchísimas gracias a nuestros instructores. Entonces, vamos a otorgarles sus constancias de participación. Primero, muchas gracias al doctor Omar Novelo. No pudo venir, pero démosle un aplauso al doctor Omar Novelo. Y muchísimas gracias a la doctora Sandra Rodil, que nos hizo el favor de presentarnos el módulo de XPS. De igual manera, agradecemos mucho que el ingeniero Carlos Flores nos haya impartido el módulo de microscopía de fuerza atómica. Gracias. Muchas gracias. También queremos agradecer al físico Josué Romero por habernos apoyado con TEM. Muy bien. Y queremos tomar la oportunidad para mostrarles un poco sobre lo que viene, los siguientes eventos que tenemos aquí en el capítulo estudiantil de la SM Mater CDMX Sur. Para empezar, los invitamos a participar en nuestro club de conversación que va a iniciar el miércoles 4 de febrero, en donde nuestro host, Caleb Iván, nos va a brindar un espacio para que nosotros podamos practicar nuestras habilidades de, practicar nuestras habilidades en el inglés, ¿no? En un espacio seguro, en un espacio en donde podamos hablar de temas muy diversos. Entonces, los invitamos, van a ser sesiones de 45 minutos vía Zoom cada miércoles. Y también los queremos invitar a el evento del año para el capítulo, que es el Congreso Estatal de Estudiantes de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Esta va a ser la 4ª edición como Congreso Estatal. Ya pueden empezar a consultar la convocatoria y también ya está habilitado el registro. Es muy importante hacer hincapié que todos ustedes, miembros activos del capítulo estudiantil de la SM Mater CDMX Sur, cuentan con la inscripción gratuita a este congreso estatal. Los que no sean miembros, les vamos a pedir un donativo de 150 pesos. Este congreso, además de que nos puede servir pues, para practicar nuestras habilidades de presentar nuestros proyectos, podemos verlo como una práctica previa al Congreso Internacional que se va a llevar a cabo en Cancún. El congreso que organiza la Sociedad Mexicana de Materiales, el mejor trabajo dentro de nuestro congreso estatal va a poderse ganar una beca otorgada por la SM Mater como monitor. Eso quiere decir que van a poder ir al IMRC de este año con los gastos pagados y van a pues brindar unos cuantos días las actividades de monitor. Pero también hay que hacer hincapié en que
todos los miembros activos del capítulo estudiantil SM Mater CDMX Sur tienen garantizado ya un 50% de descuento en la inscripción al IMRC. Así que, por favor, los animamos a que consulten, vayan consultando ya las bases tanto del Congreso Estatal como del IMRC para que no pierdan esta oportunidad, ¿va? Entonces, pues, sin más que decir, un aplauso a nuestros instructores, un aplauso a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eli, que es el advisor, y a la doctora Brenda Alcántar, que nos han estado ayudando en toda la logística también. Y continuamos con el módulo de TEM. Muchas gracias. Eso. Listo. Bueno, recuento los daños. ¿De qué hemos estado platicando? Hemos estado platicando de que
La microscopía electrónica de transmisión, al final, es una herramienta que nos está ayudando a poder caracterizar materiales. Y dentro de la caracterización, pues la idea es que nos estamos enfrentando a una técnica que sí tiene sus ventajas, pero también tiene sus bemoles en el sentido de decir, bueno, ok, me está permitiendo llegar a ver alta resolución y de hecho parte de lo que presumimos es que en esta técnica incluso podemos llegar a resoluciones menores a un Armstrong, es decir, menores a un átomo, y entonces ahí como que empiezo a hablar un poco del performance del equipo. La resolución con la que contamos en ese instituto, que en una RM200F, que es el con el que contamos en el UME, es de 78 picómetros, es decir, es menor que el diámetro atómico, pero entonces lo interesante sería, ¿cuál es el futuro de la microscopía? El futuro, de hecho, los performance de los equipos actuales es del orden de 50 nanómetros, de 50 picómetros, perdón. Y entonces la idea es que vamos a ir hacia abajo. Nos empezaremos a dar cuenta o no, empezaremos a resolver cosas menores al diámetro atómico, es decir, ¿qué podríamos ver abajo de un átomo? ¿Sería el diámetro atómico, perdón, el núcleo atómico? ¿Podríamos llegar a verlo? Si nos ponemos en perspectiva, el diámetro del núcleo pues es como de femtómetros. Entonces todavía estamos muy lejos. Y de hecho, parte también de lo que estamos empezando a ver sería, pues estamos viendo átomos, o sea, podemos llegar a ver átomos en la microscopía electrónica de transmisión. Pues hemos estado mostrando imágenes donde técnicamente podríamos verlas. Entonces, es parte también de la discusión que quiero que tengamos hoy, que es hacia el futuro de la microscopía electrónica, pero más importante, pues cómo esta tecnología nos está ayudando a resolver problemas. Y entonces, pues empezamos a darnos cuenta que al menos esta tecnología, este equipo cuenta con dos modos, el modo TEM convencional y el modo STEM. En el caso del modo TEM, tenemos que los haces son paralelos y entonces lo que estamos jugando un poco es con que la iluminación se parece mucho a un microscopio óptico, con la única diferencia es que en vez de usar luz visible, uso electrones. Las lentes, que normalmente serían materiales translúcidos para la luz, como los lentes que usamos convencionalmente, en este caso son lentes electromagnéticas y entonces pues funge mucho el campo electromagnético en ellas y entonces de hecho hablamos que a lo mejor tendríamos problemas si nuestros materiales fuesen magnéticos o que tuvieran un componente eléctrico fuerte, pero aún así dijimos que lo podemos llegar a resolver con estas nuevas tecnologías de tener otro tipo de lentes, ¿no? Lentes intermedias o mini lentes. También hablamos de que en el caso del TEM convencional, pues podíamos fijarnos mucho en el contraste, podíamos hablar de muestras que son sensibles a las, incluso los tiempos de resolución, hablábamos de que las cámaras que usamos ahí, pues son equivalentes a los CCDs que tenemos en los celulares o incluso en las cámaras fotográficas convencionales. Es decir, yo puedo ir aumentando el tamaño de píxel y lo puedo ir segmentando y entonces hablamos del concepto de binning, que era simplemente como el mezclado de los píxeles para tener una mayor cantidad de iluminación, pero a costa de disminuir el poder de resolución de los detectores. También hablamos de que en el caso de modo transmisión, al tener los haces paralelos, pues tengo un plano focal posterior y en ese plano focal posterior, pues estábamos jugando y estábamos ganando el tener la difracción, que preciosamente correspondía o se parecía mucho a la transformada rápida de Fourier. Y entonces en la transformada rápida de Fourier empezamos a decir que podríamos empezar a sacar información. Solo de tener la difracción o la transformada rápida de Fourier, pues ya sabíamos si era homogéneo, bueno, sí, perdón, si era cristalino, si era policristalino o era amorfo. Si era amorfo, pues a lo mejor veía un anillo todo difuminado, ¿no? Donde a lo mejor estoy viendo el poder de resolución del equipo, que tiene que ver con el foco de Shersel, que recuerdan que el foco de Shersel estábamos hablando de los cambios de contraste muy abruptos. De hecho, el enfocar, eso me sirve para hablar, de que cuando yo estoy hablando de la microscopía, lo que yo tengo en el área de la microscopía es, en el caso del barrido es muy fácil, es equivalente a nosotros, ¿no? Ustedes me quieren tomar una foto, les quiero tomar una foto a ustedes, pues si yo veo que los bordes están muy bien definidos, yo sé que está en foco y acabé. Pero en el caso de transmisión, ¿cómo saber si está en foco o no una imagen? Se vuelve un poquito más compleja, a lo mejor alguien diría, pues es medio sencillo darnos cuenta, pero empiezan a surgir artefactos debido a que estamos formando a través de la interferencia de fases las imágenes. Entonces, cuando los bordes de las imágenes
no están definidos, es decir, que no tienen contraste, esta imagen está en foco. Yo sé que esa imagen está en foco. Y entonces empiezo a juntar evidencia de que una imagen en foco es donde hay menor contraste, y entonces como hay menor contraste puedo tener mejor reproducibilidad de lo que realmente es mi objeto en la vida real. Cuando yo estoy abajo o arriba del foco, empiezan a suceder este tipo de cosas, que el borde empieza a ser muy marcado. Entonces, cuando veo bordes muy brillantes, esa imagen está fuera de foco. Aquí no hay que casi quemar al microscopista porque sacó una imagen fuera de foco, sino hay que ver qué es lo que pretende el microscopista. Hay ocasiones que uno abre su carpeta y hay 50 imágenes y dices, pues este tipo se le quedó pegada a la mano tomando imágenes. Pues no, es porque a lo mejor está tratando de resaltar ciertas estructuras, porque una de las condiciones, y eso son de las cosas que son importantes platicar, en el campo de la microscopía electrónica de transmisión, la profundidad de foco es muy corta. Entonces, como es tan corta, pues si yo tengo una estructura que es de 10 nanómetros, o sea, en teoría es pequeño, y yo la siguiente estructura la tengo a 5 nanómetros de altura y la siguiente la tengo a 0, por decir de alguna manera, pues yo en esos brincos de 5 nanómetros puede ser que ya no lo tenga en foco. Un ejemplo clarísimo es esto. Lo que yo tengo aquí es una lámina de silicio, de hecho es un dumbbell de silicio, que está en una dirección preferencial porque queremos ver el poder de resolución de este equipo. Es una lámina, entonces tengo básicamente capas de átomos, o sea, en menos de un Armstrong. Y aún así, cuando yo cambio el voltaje de aceleración, empiezo todavía a perder más la profundidad de foco. Y entonces me doy cuenta que a pesar de que son átomos, pues yo puedo tener esto en foco, pero ya el borde ya no lo tengo en foco. Entonces, por eso hay ocasiones que las imágenes se llegan a aparecer bastante, pero lo que estamos haciendo es que estoy priorizando tal vez el foco en varias zonas. Y entonces, ¿qué quiero mostrar? ¿Qué quiero analizar? ¿Va? Entonces, en el caso del TEM, tenemos estas ventajas de que puedo simplemente meter la imagen y meter la muestra y ya empiezo a colectar imagen. De hecho, se gana mucho estando presente en las sesiones de microscopía. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que yo puedo explorar la muestra y lo hago con la cámara, porque las cámaras incluso tienen más sensibilidad que el propio ojo. Los que han estado presentes en una sesión de microscopía ya lo conocen, y los que no, mañana y el viernes vamos a estar en una microsesión, en el sentido de que podamos hablar mucho de lo que vimos aquí, pero ya lo vean cómo está funcionando. Y entonces ahí se van a dar cuenta que primero hay ciertas condiciones de observación, que de hecho pude haber empezado desde ahí, porque les conté, podemos hacer todo esto, pero obviamente pues hay muchas cosas en medio que no los platicamos. Ejemplo, primera cosa sería, para los que nos encanta la teoría, lo que yo estoy viendo aquí, ¿son átomos? Sí, ¿no? ¿Y por qué? O sea, podemos partir del hecho, pues son átomos o incluso son columnas atómicas. De hecho, les puedo mostrar unas imágenes donde sí, en teoría, nosotros decimos que son átomos. Pero si son átomos, sería como la pregunta. Entonces, si somos estrictos, hay una teoría de la física o de la química que nos dice que técnicamente no le podemos tomar una foto a un átomo, pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Será la primera pregunta. Alguien podría darle un poco la vuelta y decir, bueno, es que son una serie de columnas de atomitos que están ahí, pues ahí ya no se aplica tanto la mecánica cuántica, ¿no? O sea, quiero que se den cuenta que nosotros ya suponemos muchas cosas. Sí, son átomos, sí, son columnas atómicas, siguiente. Pero si somos estrictos, hay ciertas restricciones, ciertos principios de incertidumbres que no nos permitiría tomar fotografías. Y entonces, ¿por qué podemos mostrar esto? Y entonces ahí hay una discusión enorme que de hecho les invito a buscar artículos sobre este tema, porque alguien supondría que son equipos que ya están súper establecidos, casi son cajas negras, ¿no? Donde yo tomo un botón y me saca la imagen y ya acabé, soy feliz porque la puse en mi paper y a lo que sigue. Obviamente, pues el nivel de conocimiento al que yo quiero entrarle, pues es diferente. De hecho, muchos de ustedes a lo mejor lo que quieren es nada más la foto para decir, mira, la distribución de mi material es así, siguiente, lo que sigue, no me meto con más cosas. Pero alguien va a decir qué onda con la posición de los átomos. Salud. Y entonces la siguiente también podría decir, realmente, ¿por qué es importante estudiar los materiales a este nivel? ¿No? O sea, ¿para qué me complico tanto? Que de hecho, no sé si vieron que cuando comenzamos todas estas platiquitas que hemos tenido, yo empecé a hablar sobre los atomitos y cómo bajaba y que subía en la energía superficial.
Pues al final del día lo que yo también tengo aquí es que si yo tengo partículas suficientemente pequeñas, pues al final la energía superficial de esos átomos pues va a cambiar, porque al final del día, nuevamente me puedo meter con teoría, yo tengo que irme a los factores de empaquetamiento o los factores de estructura, que es decir, cómo minimizo mis energías para ver cómo está construida la materia. Entonces, si yo me fijo en uno de los átomos, la parte inmediata sería ver cómo su energía de amarre con los átomos de alrededor está cambiando. Si yo aquí todos nos subiéramos a la tarima y estuviéramos todos juntitos, pues alguien que esté en medio, pues va a estar tratando de luchar con todos los de alrededor, porque son sus vecinos próximos, su energía se distribuye. Pero no va a falta el gandalla que está ahí en la pared y está echando patada, ¿no? Pues nadie le está empujando de un lado, entonces su energía cambia. Entonces, cómo se acomodan los átomos también juegan un papel importante. Y entonces, cuando ya estamos hablando de estructuras nanométricas, incluso puede haber una expansión en la propia red. Y entonces ahí se vuelve todavía interesante el asunto, porque esas expansiones de la red las podemos cuantificar o no. Obviamente va a depender de su nivel de curiosidad. Desgraciadamente hay ocasiones que nos atañe un material que a lo mejor no podemos llegar a tan profundo en eso, pero quiero que se den cuenta que estas técnicas, el nivel de conocimiento, pues es por capas. Yo puedo usar la microscopía nada más como una herramienta o puedo irme todavía más profundo y empezar a entablar la interacción de cómo está acomodada la materia o incluso el propio haz está interactuando con el material y entonces pues va a haber una repercusión. Entonces muchos de estos puntitos que yo veo en la difracción no solamente vienen directamente de la interferencia del haz con respecto a las estructuras de los átomos, sino incluso si tengo un volumen, pues podría haber una doble o triple difracción o una doble o triple cambio de trayectoria porque pues tengo átomos aquí, tengo átomos aquí, tengo átomos aquí. Y entonces esa capa es todo otro estudio. Y entonces esos estudios se vuelven muy interesantes. Por eso hay tesis completas que estos equipos los toman no como equipos de caracterización, sino como laboratorios. Y esa es otra de las cosas que quiero dejarles también. La microscopía, a pesar de que estoy diciendo que ya puedo empezar a ver diferencia de columnas atómicas, la microscopía realmente, pues ya estamos llegando como al tope de resolución en el sentido convencional. El equipo que tiene China o el equipo que tiene Inglaterra o Estados Unidos, que son los que tienen o son pioneros en resolución, les comento, 48, 50 picómetros. Pero ¿qué diferencia hay entre ese equipo y el que tenemos aquí en México? Para fines prácticos, pues ninguna. De hecho, nosotros tenemos que hacer artefactos para poder ver y demostrar que los equipos cuentan con la resolución que el fabricante me dice. Y uno de los artefactos o truquitos que hacemos es que si yo les digo que estos átomos son de silicio y regresamos al factor de empaquetamiento, pues al final lo que yo estoy viendo es un átomo de silicio y voy a ver los atomitos alrededor. Y si yo parto de la idea de que la naturaleza es floja y todo tiene un mínimo estado de energía, pues debería de tener los atomitos pegados uno al lado de otro. Y entonces, pues estos dobletes de silicio no tendrían sentido, porque la energía para que este átomo de silicio esté tan pegado a este átomo de silicio, pues va a ser muy alta. Y entonces, pues uno diría, lo estás viendo. Esos son los rinocerontes que suceden aquí. Es decir, los problemas de interpretación que podríamos llegar a ocasionarnos. Entonces, lo que sucede aquí es que sí tengo el silicio al lado de otro y tiene sus vecinos próximos y su energía se distribuye, pero yo de manera mañosa lo inclino para que tenga un átomo al lado del otro. Pero en la vida real no es que esté pegadito, sino está aquí. Y lo que yo lo estoy viendo es por un lado. Entonces, si se fijan bien, para poder demostrar que este equipo cuenta con esa resolución, lo que hago es que giro el material para poder verlo de una manera que estén tan pegados los átomos que cobre sentido la resolución. ¿Qué repercusión tendría? Que si yo meto mis materiales y no están orientados, pues yo podría ver la diferencia entre planos atómicos o entre columnas atómicas, y eso le gana. Pero siendo sinceros, el equipo que tiene una resolución de un Armstrong me podría dar la misma resolución que este de 78 picómetros. Lo que buscaría es que estuviera orientado el material. Y entonces me sirve para hablar del concepto de si estoy en eje de zona. Cuando yo estoy en eje de zona, lo que yo estoy buscando es que esos ejes en particular les va a permitir que tengan una mayor o una facilidad en la cuestión de la interpretación de los espectros, ya sea de la difracción o de las transformadas rápidas de Fourier, porque en esas direcciones voy a tener
la posibilidad de ver, primero, que directamente en la difracción, qué forma tiene el acomodo de los átomos. Y segundo, pues las expansiones de esas estructuras o los puntitos van a estar acomodados de tal manera que va a ser más fácil medirlos. Y entonces, si es un cubito y está en el eje de zona, pues va a ser muy fácil medir las direcciones. Y de hecho, nada más quiero recordarles que la información que está aquí es la misma que está acá, pero también importante es que si yo mido aquí, sería equivalente, si yo mido esta dirección, ¿no? O sea, en esta dirección, los puntitos, lo que yo estoy haciendo es medir la distancia en los planos en la vida real aquí, porque es espacio recíproco. Entonces se vuelve bastante interesante. De hecho, la mejor manera y la manera más rápida que uno hace cuando dice, oye, es que tengo un material y las direcciones son 2.54 Armstrong, por decir cualquier cosa, ese es del níquel. Entonces, si yo mido este pico, este punto, hasta este pico, es decir, estoy cruzando a través del centro, lo que yo estoy ahí haciendo es que estoy midiendo dos máximos. Y entonces la distancia interplanar que estoy midiendo ahí corresponde a 2 veces la distancia entre átomos que están en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tomo esa distancia, la divido entre 2. Pero recuerden que es el espacio recíproco. Entonces saco el inverso de esa distancia y me va a dar la distancia entre los atomitos en la vida real. Y esa es una buena manera de saber qué es lo que estoy midiendo. Es una buena aproximación. De hecho, también podrían medir la diferencia entre los planos que están en esta dirección y los planos que están en esta dirección. Y entonces se dan cuenta que al final forman un ángulo. Y ese ángulo pues, se tiene que preservar en el espacio real. Entonces también es una buena manera de empezar a ver cuáles son los ejes en el espacio real. Entonces ahí es donde se empiezan a dar cuenta. Yo quiero conocer mi material, pues dentro de conocer mi material yo necesito extraer esa información. ¿Cómo saco esa información? Pues midiendo distancias entre átomos, ángulos entre átomos, porque al final la parte difícil de la interpretación es que pues esto se ve como si fuese una lámina, pero a lo mejor es un cubo, o a lo mejor es un romboedro, ¿no? O un icosaedro truncado, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que pueden suceder, ¿va? Entonces, yo veo ese icosaedro o ese cubito y lo tengo que ver como si lo estuviera proyectando. Entonces, recuerden, si yo estoy haciendo TEM, incluso en la misma estructura, si yo tengo dos atomitos que están uno encima de otro y la diferencia entre esos atomitos hay una rotación, es probable que se generen los famosos moirés que platicamos al final de la sesión pasada. Y esos moirés es la superposición de dos estructuras que me va a dar aparentemente bandas de máximos y mínimos que no corresponden a la estructura. ¿Recuerdan cómo los podríamos quitar? Pues cambiando el ángulo. Entonces, si yo cambiaba el ángulo de la muestra, es decir, que yo puedo inclinarla, pues yo ahí yo podría empezar a ver o tener información si es un moiré o realmente es una estructura. ¿Va? Entonces, siguiendo esa historia, pues tengo que tener esa información primero de cómo se ve, que eso es como lo más inmediato. O sea, ¿qué puntitos tengo aquí? Y después la transformada rápida de Fourier me va a dar otra información, que de hecho ya para completar, porque decíamos que esta no es la técnica y que sea así solita y nadie más la vea y nadie más se acerque, sino siempre va en conjunto de las demás. En el caso de barrido, pues me va a dar una perspectiva de manera macroscópica cómo están orientadas esas estructuras con todo lo demás. Y entonces tiene que ir de la mano. Pero alguien podría decir, oye, pero yo también hago rayos X, mi asesor me manda a hacer rayos X. ¿Qué información me brinda el rayos X con respecto a esto? Al final del día tiene que ser la misma. ¿Qué es lo que hacen en rayos X? Difracción. Lo que hacen es que ven las posiciones de los átomos, hacen incidir en los rayos X y a través de seguir el principio de Bragg, donde tienen interferencias constructivas y destructivas, les entrega un espectro muy bonito. Y ese espectro muy bonito pues tiene que ver con el ángulo. Y entonces ustedes pueden directamente ajustar y el mismo equipo les va a decir, ah, mira, yo tengo hierro, tengo oxígeno, y entonces lo compaginan y les va a dar un espectro. Y entonces incluso hasta les puede decir si hay fases y otro tipo de cosas. Bueno, esas tablas cristalográficas no es que solamente las tengan allá en rayos X, sino esas mismas tablas cristalográficas, ya que hicieron los rayos X, pues se las traen y esas, donde empiezan a encontrar los índices de Miller, pues tienen que corresponder a estas mismas estructuras, porque es exactamente lo mismo. La única diferencia es que están usando radiaciones diferentes. La ventaja de aquí es que ya está caracterizado. La desventaja es que en rayos X tienen fracciones estáticas y aquí tienen dinámicas. Y entonces se van a aquí encontrar planos que no se encuentran en rayos X. Y de hecho eso da
artículos y libros gratis. Entonces, si entran a la Springer, ahí bajan todo el catálogo, son libros son buenísimos y son gratis, ¿no? Gratis cualquier cosa. Entonces, aprovechen que están en verdad. Y de hecho, el Egerton, mi recomendación, si quieren entrar en el área del maravilloso mundo de la microscopía, ya sea FM, FIC, CNT, sería el Egerton, que es los principios de microscopía, de hecho, es el usuario. De hecho, Egerton tiene 2 libros, ambos libros son muy buenos. Está un Griffith también de microscopía de barrido y de fuerza atómica, y la Biblia de la microscopía es el William C. Carter de microscopía biológica. Antes era un solo volumen, ahora son 2 volúmenes. Todos esos libros están directamente en la plataforma. ¿Dudas? Bueno, entonces, nada, después pues no teníamos posibilidad de... ¿Sí? Gracias. No teníamos posibilidad de bajar libros, eran caros, ¿no? Y de hecho, si ustedes los buscan en línea en Amazon, son carísimos, ¿no? A pesar de que uno los baja al Kindle. Y aquí son gratis, entonces aprovechenlos. Esa editorial, la Springer, a mí me encanta, tiene libros muy padres. De hecho, digamos, a los que nos encanta la teoría, ahí hay una teoría que es el Arnold de mecánica, que es una joya porque al final ahí hace la discusión de por qué los fibrados generan las funciones que son, ¿no? O sea, la función es de esa manera porque la función se está construyendo. Nada, está un poquito, no es difícil de leer, pero para entender yo sí les recomiendo al menos un curso de análisis 4 y cálculo 4, digamos así como para cuates, y ya después ese está bien chido. Pero todo lo que les dije, tanto el Williams como el Egerton, los 2 Egerton, el Goldstein, el Gibbs también, todos esos son muy fáciles de entender, esos sí están como para nivel prepa. Locales, en español, les recomendé el de Echeverría con Vázquez-Nin, de microscopía electrónica para el área biológica, y Yacamán junto con José Reyes, el Negrito Reyes, que está aquí en física, ellos construyeron hicieron un librito también de microscopía que está muy entendible. Ese es del Fondo de Cultura Económica. Entonces también es muy barato. Lo pueden conseguir y es bastante bueno el libro. Les da una muy buena idea de qué trata todo esto de microscopía. ¿Va? Y a lo mejor hay muchos de nosotros ven el libro y les cuesta tal vez dar como ese pasito, no importa que también o mal esté escrito, pues siempre nos ayuda a tener un video, ¿no? A mí me causa mucha extrañeza eso, pero me ha sucedido con varios grupos que me dicen, oiga, ¿por qué no se graba y lo sube a internet, no? Y entonces, primero, pues yo estoy raro, ¿no? Entonces, verme en ese camino pues, estaría extraño. Pero más importante, hay gente que es brillante dando cursos y temas. Y entonces hay que aprovechar esas evidencias. Y entonces, para microscopía, la Sociedad de Materiales, justamente hablando del Congreso de Materiales que va a ser en Cancún, ellos periódicamente, anualmente, abren grupos, abren este curso equivalente, pero pues a nivel internacional o nacional. Y entonces, Arturo Ponce tiene 2 cursos en la página de YouTube de la Asociación de Materiales, donde habla justamente de la microscopía electrónica. Arturo Ponce tiene toda la experiencia del mundo. He tenido la fortuna de conocerlo desde que él estaba en el doctorado. Es un poco más grande que yo, entonces desde que él estaba en el doctorado en física, yo estaba haciendo la licenciatura en física en ese momento, en el Instituto de Física, y entonces ahí nos conocimos y he visto cómo ha crecido y ha hecho cosas muy buenas, y de hecho es muy bueno él. Creo que explicando también es muy bueno. Entonces les recomiendo también busquen esos videos. Y de hecho, parte de lo que yo les estoy comentando, hay un software que es directamente del equipo, que lo van a ver el día de mañana, que se llama Digital Micrograph, que corresponde a una empresa que se llama Gatan, y lo pueden bajar. Es gratis en la página. Entonces se meten a la página de Gatan, www.gatan.com, buscan en soporte, en bajar software y simplemente bajan la versión GSM3 y pueden hacer uso de ese equipo. La ventaja de ese tipo de software es que es software científico. Entonces, si yo quiero priorizar o ponderar una información sobre todo lo demás, porque llega a pasar, ¿no? Uno se toma una foto y aquí sale el monito haciendo caras, ¿no? Entonces hay que mocharlo.
La pregunta es, ¿se vale mocharlo, no? O sea, quitarlo de la imagen. Equivalente, sería equivalente de que a lo mejor esta imagen es bastante bonita, pero yo no quiero mostrar esta zona que se ve un poquito fuera de foco. ¿Podría hacerlo? Claro, lo que podría hacer es hacer una área específica, hacerla transformada rápida de Fourier y hacer la reconstrucción. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener solamente la imagen que es de mi interés. Yo puedo simplemente jalar las barras y voy a tener una imagen del área que me interesa. ¿Eso se vale? Claro que se vale. Es software científico. No estoy alterando la imagen, sino estoy priorizando información. ¿Va? También, ¿qué otra ventaja tiene el software que les estoy mencionando? Pues que pueden medir directamente en los patrones de difracción o incluso pueden hacer esto que le llamamos filtraje espacial. ¿Recuerdan que hacíamos la parte de pasabandas y pasaltas? Es decir, que puedo quitar el centro, puedo quitar un punto, puedo quitar un anillo o puedo quitar varias estructuras. De hecho, podría quitar la parte esta como difuminado que se ve alrededor de los puntos y lo que voy a hacer es que voy a priorizar la estructura cristalina y entonces voy a tener estructuras que sean muy padres, que se van a ver. No es que no sean correcto hacer eso, pero bueno, es importante cuando uno está escribiendo el paper decir a los referees que uno está priorizando, ponderando esa información. Entonces, eso se puede hacer en el software, ¿va? Entonces, es un buen software para poder hacer eso. Siguiendo con un poquito la idea sobre cómo es el manejo de la información en los difractogramas, lo que yo estoy haciendo aquí aprovechando es, puedo colocar aquí las direcciones cristalográficas, ya sea en la transformada de Fourier o en la difracción, o directamente medir aquí. Si yo mido aquí la distancia entre un punto y otro punto, pues voy a tener una incertidumbre. Recuerden que al final toda medida que yo haga está relacionada a una incertidumbre. Es lo mismo medir solamente distancia entre dos puntos o medir una colección de 10 puntitos y dividir. Si yo quiero disminuir la incertidumbre, pues me conviene entre más puntos, es mejor. Siguiendo esa historia o esa lógica, pues me va a dar una menor incertidumbre medida en el plano recíproco. Entonces, dense cuenta que mucho de la interpretación lo hacemos en el espacio recíproco, pero es importante hacer notar que lo que yo tengo aquí son los índices de Miller, pero con asterisco, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, son índices que corresponden al plano del espacio recíproco, no corresponden al espacio real. Entonces, hay que separar muy bien esas ideas, ¿ok? Bueno. Que es parte de lo que le estaba diciendo. Y lo que yo estaba ahorita ponderando, o que quiero terminar de platicar hoy, porque ya todo esto, es como recuento los daños, es que en el caso del STEM, que es la última, nos faltó un poquito platicar la teoría, digo, ya la hemos acotado. Uno de los fenómenos sucede es que si yo tengo una lenteja, una lente, ¿no? En este caso, que los rayos son paraxiales, tienen un punto focal. La historia o la teoría me dice que todos los puntos van a corresponder a un solo punto. Bueno, perdón, todos los planos o todas las líneas o todos los haces deberían de corresponder en un punto, pero en la vida real no sucede. No sucede tanto que hay ocasiones que si ustedes lo hacen con la lupa y ponen el sol y quieren quemar la hormiguita, hay ocasiones que pues el punto no es un punto, sino realmente es como una mancha. Entonces, eso tiene que ver con la justamente aberración esférica. Eso sucede también en la microscopía. De hecho, como verdad cultural, para ponernos en contexto, cuando se instaló el Hubble no sé si sepan, pero es un telescopio que se encuentra en la órbita superior. Y entonces lo que estamos aprovechando ahí es que no está esta capa de atmósfera, ¿no? Y entonces podemos ver imágenes padres, ¿no? Pero ¿qué creen? Pues se dieron cuenta que el Hubble pues, tenía aberración esférica. Y entonces pues, tomaba imágenes de las galaxias de esta manera. Entonces tuvieron que ir a ponerle lentes casi, y entonces quitaron la aberración esférica. Esta es una imagen sin aberración esférica y con aberración esférica. Entonces, siguiendo ese principio, sucede lo mismo de esta manera. En el caso de la microscopía de transmisión, obviamente ya no estamos viendo galaxias, sino lo que estamos viendo son átomos o columnas atómicas, y la idea es ver y darnos cuenta que alrededor de estos puntos, pues los mismos artefactos o aberraciones me van a quitar resolución, y por eso en vez de ver puntos, pues veo manchas, ¿no? Manchas ahí un poquito difuminadas. Y esa es la diferencia entre un microscopio con aberración corregida y sin aberración corregida. ¿Ok? De hecho, esto que acabo de mostrarles es una joya, ¿no? La gente que es ingeniería, pues es parte de lo que siempre puede presumir, que los ingenieros pues hacen maravillas, y esa es una de las joyas que han logrado. En el caso de microscopía, pues lo más fácil de fabricar es una lente convergente.
tengo lo que platicamos, tengo bobinas que van a inducir un campo electromagnético que lo que van a hacer es que puedes hacer que se focalice el haz. Entonces, lentes convergentes es muy fácil hacer. Fuerza de Lorentz se acabó. Pero ¿cómo poder hacer una lente divergente? Recuerden que una lente divergente, podríamos pensar que si yo tengo la lente divergente aquí, voy a seguir el esquema de ustedes, ¿no? De izquierda a derecha de ustedes, y yo tengo aquí mi objeto, es como si los haces estuvieran dispersándose, es decir, como si el punto focal estuviera de este lado, ¿no? Entonces, la imagen la tengo de este lado. Entonces, ¿cómo hacer ese juego con el campo electromagnético? No es trivial. De hecho, lo que llegaron a la solución es este tipo de correctores. Lo que hacen es que se induce un campo y aquí en la parte intermedia, a través de la inclinación del haz y del campo electromagnético, perdón, del campo electromagnético en estas puntas, lo que yo puedo es generar una área plana que lo que me va a asegurar es que va a diverger el haz, pero no es una lente electrostática, no es una lente pasiva en el sentido de que yo le pongo un voltaje y se queda ahí, sino el equipo entre va pasando el haz y va barriendo la muestra, porque recuerden que es en STEM lo que estoy platicando, yo genero un cono de electrones que va a ir barriendo la muestra, pues obviamente va a ir cambiando el ángulo. Y ese ángulo, pues también va a repercutir en la imagen. Y entonces yo necesito generar un área plana. Todo eso se hace básicamente con una computadora. Entonces tuvimos que tener una evolución en la computación y en la ingeniería para poder llegar a estas lentes. Por eso del 2000 para acá hubo otro piquito en aumento de la resolución. Entonces, esto es una joya, de hecho sí contamos con uno de estos, pero solo este aparato es caro. Y es básicamente lo que se le pone al equipo. Es bastante caro. Entonces, todo eso simplemente para tener una diferencia. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo podíamos mejorar antes la resolución sin esos artefactos elegantes? Pues bueno, una de las condiciones es que podíamos hacer holografía electrónica. Y unas cosas de la holografía electrónica es que puedo yo aprovechar la iluminación no solamente para ver lo que estoy viendo fases, ¿no? Interferencia de fases, sino también podría ser una expansión. Pongo mi material, pongo un haz de referencia, es decir, que no pasa a través del material, y después lo recombino. En el caso de la holografía, que es la más fácil de hacer, en el sentido de que nada más meto un biprismo electrostático, es decir, un alambre de cuarzo recubierto de oro, que hago circular una corriente, se va a inducir un campo electromagnético, va a sufrir una deflexión por presencia de ese campo, va a haber máximos de interferencia, de hecho aquí simplemente es un poquito antes de meter un poquito más de voltaje para que estas bandas de difracción, que alguien podría pensar que simplemente es difracción de borde, lo que va a suceder es que obviamente este campo se va a empezar a meter y va a generar bandas de máximos y mínimos. Si yo hago la transformada rápida de Fourier, pues no solamente va la información de la imagen que hemos estado platicando en todo el rato, sino también pues vendría información de las que no está pasando por el material. Y entonces en vez de tener un solo patrón de difracción en el centro, voy a tener pues al menos 3. Y si yo recombino sobre uno, puedo sacar 2 imágenes, una que es de amplitud y una que es de fase. Y la parte de la joya es que recuerden que la intensidad de una imagen, cuando estoy tomando una imagen convencional, pues es el cuadrado del campo. En este caso, hacer esta expansión, pues aquí voy a tener colisiones elásticas, colisiones inelásticas, y voy a tener un componente que va a tener con el desfase del campo. Y ese campo, pues siente una repercusión, pues por el campo electromagnético, ya sea magnético o eléctrico. Y entonces es genial, porque si yo nada más me quedo con el primer orden, en el caso de la holografía, lo que estoy haciendo es que estoy ponderando la información, porque me estoy quedando solamente con lo que está chocando con algo que no hace perder energía. Todas las aberraciones, porque es gordo, porque tiene un plasmón y todo eso, pues va en el siguiente orden. Entonces, genial, como un artefacto matemático, sabiendo matemáticas, puedo mejorar la resolución de un equipo. Pues a mí me encanta eso. Obviamente ya ahorita, no es que esté en desuso, porque obviamente tiene un montón de implicaciones, pero al final, pues esto implica meter un alambre y hacer otras cosas. Si yo tengo el corrector de aberración esférica, pues yo ya estoy mejorando el equipo del uso del día a día. ¿Va? Entonces, bueno, ya. Siguiendo un poco la idea del STEM, lo que yo estoy haciendo es que hago circular el haz, lo hago cónico y hago barrer el material. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí en este caso es que voy a tomar mi
material, el haz va a barrer mi material y entonces puedo tener información del haz que está transmitiendo y del haz que está cambiando su trayectoria. La ventaja del STEM es que lo hago punto a punto. Entonces puedo tener control de dónde estoy recuperando la información, porque recuerdan que un microscopio de barrido, ya sea por transmisión o el convencional que están platicando con Omar, quien forma la imagen es la computadora. Y entonces yo podría tener imágenes que son de este tipo, que son de campo oscuro, porque el detector básicamente es un anillo, ¿no? Que lo que va a hacer es que va a colectar los electrones. Simplemente ese anillo le dice a la computadora cuándo cae un electrón y cuándo no cae un electrón. Y entonces, pues a la hora de barrer el material, pues simplemente va a decir, en la posición 1,1 no veo nada, en la posición 1,2 no veo nada, en la posición 1,3 tampoco, y así me voy hasta que de repente aquí empiezo a ver algo. Y entonces le digo, oye, como que sí detecto algo, sigo detectando, y aquí de repente empiezo a detectar mucho. Y entonces esa información me lo va diciendo, pues, cómo está cambiando el electrón. ¿Cómo puedo interpretar eso? Pues al final, quien está cambiando la trayectoria, acuérdense que la dispersión que hablamos los físicos es quien cambia la trayectoria. ¿Quién está dispersando esos electrones? Pues los núcleos. Y entonces es diferente que interactúe con un núcleo muy ancho a que interactúe con un núcleo muy pequeño. Y entonces eso es lo que les decía, las imágenes de STEM, en particular en campo oscuro, cuando yo me fijo en los ángulos más altos, yo puedo asociarlo a una técnica que se llama HAF, que es High Angular Dark Field, y en el caso en particular, lo que les decía, es una técnica tan importante que hasta tiene nombre. Para cuates les llaman que esta es una imagen de contraste Z. Y entonces simplemente estamos diciendo que cada uno de los puntitos que yo veo en las imágenes corresponden a columnas atómicas y ahí empiezo a interpretar. Pero si en estas imágenes yo estoy diciendo que estoy barriendo mi material y que estoy tomando los ángulos mayores, yo estoy diciendo que la brillantez está relacionada con el número atómico al cuadrado. Entonces, simplemente de ver la imagen, ustedes saben que esto pesa más que lo que está aquí. Y entonces ahí es donde empieza la interpretación un poco directa de los contrastes. ¿Podría tener moares aquí? Pues no. Bueno, si tengo espesores chiquitos, no los vería. Una cosa importante es que el STEM está muy supeditada al espesor. De hecho, es más sensible el STEM a espesores que el STEM convencional. Entonces, ahí es donde empieza a tener un pequeño problema la microscopía. No podemos tener toda la vida. Tengo imágenes padrísimas, pero va a influir mucho el espesor de mi material. Entre más el espesor sea menor, voy a tener una mejor resolución. Nuevamente, la frase clásica con la que comenzamos es: la microscopía, el 80 o el 90% de una buena microscopía es la buena preparación del material. Y esa, pues, es de ustedes. ¿Va? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas? ¿Qué? ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, puedo ver cosas biológicas, lo que les decía, sí se puede ver cosas biológicas. De hecho, son bacterias y son esporas de hongos. Entonces, en este caso, fue como hacer un homero. Realmente estamos estudiando la fabricación de nanopartículas para N propósito, pero bueno, lo que nos importaba eran cómo se fabricaban esas nanoestructuras a través de un proceso que se llama bioremediación, bla, bla, bla. Pero en el proceso, pues, usamos agua de la llave de Ciudad Universitaria y entonces, ¡tarán!, aparecieron estas bonitas bacterias, ¿no? Entonces, hay que cuidarse, ¿no? Ya creo que ya mejoraron el agua, pues esto ya tiene bastantes años, pero lo interesante es que pues empezamos a ver esas estructuras. De hecho, hay ocasiones que de sacar una muy buena micrografías o de tener un control sobre lo que estoy haciendo, nos puede generar temas de investigación bastante padres. Estas en particular empezamos a ver nanopartículas, pero ¿qué creen? Estas nanopartículas, cuando interactuaban con las bacterias, empezaban a romper sus estructuras. Y entonces empezamos a hacer toxicología. Y entonces nos fuimos con el Hospital Infantil de México, con el General de México, y empezamos a hacer colaboraciones de qué es lo que está pasando y primero quiénes son estos bichitos, ¿no? Obviamente, pues a mí me preguntan, pues son bacterias, ya, pero ¿cuáles? Y entonces se volvió interesante porque nosotros teníamos una corrida, la micelación inversa lo que genera es capas Stern, a través de poner las micelas, las acomodamos de alguna forma y hacemos un proceso de óxido reducción muy sencilla. Y entonces, ¿cómo reducimos? Pues va a cambiar el pH. Podemos tener más reducción o menos reducción cambiando el pH de las soluciones. Lo interesante aquí es que estas cosas las encontramos a un pH y a 8 y a 9 y a 10 pH.
y eran unos bichitos. Los que son médicos o los que sepan de biología, pues una manera de deshacernos de estas cosas es cambiando el pH de las soluciones, ¿no? ¡Tadán! ¿No? Parcialmente. Entonces, lo interesante de esto es que estas cosas viven en pHs muy, muy extremos. Y entonces esto ya lo enviamos allá a Estados Unidos y todo, porque estas cosas mutaron. Obviamente es básicamente estreptococcal y esas cosas que son relativamente comunes, pero lo interesante es que mutaron. Y entonces ahí hay un proceso de mutación que empezó a hacer una línea de investigación, que ahí sí ya no nos metimos nosotros, pero un grupo que estuvo muy pegadito a nosotros dijo, oye, está genial, y empezó a trabajar. Ese grupo trabaja mucho con amigas de vida libre y entonces se empezó a hacer una relación. Entonces, el sacar una micrografía no es si sí lo obtuve o no lo obtuve, sino si lo obtuve, cómo lo obtuve y tratar de juntar todos los hechos. De hecho, sucedió que unos chicos de postdoctorado aquí en el Instituto de Materiales, y eso nada más es como la historia breve, ellos a través de ARCO empezaron a tratar de ver si su equipo estaba en las condiciones de preparación de su material. Y entonces para saber si estaba o no, metieron dos materiales que en teoría no eran miscibles o no eran, que no se podían aliar. Y entonces, ¿qué creen? En el proceso encontraron esa aleación. Estuvo genial, de hecho salió obviamente el paper y fue portada de revista. Y entonces fueron a un congreso y resulta ser que cierta agencia en Estados Unidos está muy interesada en esa aleación porque ya alguien ya la estaba patentando en otro lado, ¿no? Entonces hay que abrir los ojos y por eso también es importante que sepan cómo funciona esta técnica, porque para su interpretación tienen que saber qué es lo que están observando, ¿va? Entonces nada más este es el ejemplo que les había mostrado, que ya les había platicado. De hecho, esta es una presentación de Paulo Longo, que Paulo Longo también es un doctor, no tengo la fortuna de conocerlo, pero en la misma página de Gatán tiene varios videos donde ustedes pueden acceder a tecnología puntual que ellos hacen. Es decir, si quieren involucrarse de manera más profunda a qué es un ILS, qué es un EDS, cómo funciona la interacción de las cámaras o los detectores, que es lo que se dedica a Gatán, ellos tienen un foro específico donde pueden encontrar los artículos de investigación que son la base de la tecnología que ellos están realizando, pero más importante, ellos tienen varios training, y dentro de esos training, Paulo Longo da bastantes, y es muy bueno explicando, entonces pueden encontrar el video, y del video van a darse cuenta que esa diapositiva la saqué. Y ese ejemplo es el que les decía. En el caso clásico del EDS, lo que yo veo es que es carbono, en el caso normal. Este en particular, si yo hago el EDS, pues me va a decir que es carbono. Si yo hago el EDS del diamante, pues me va a decir que es carbono y acabé. Pero en el caso específico, no sé si se dan cuenta cómo funcionan las cosas, si lo comparan un poquito con el XPS, la forma es diferente del carbono que tiene enlaces de tipo covalente a los que tienen tipo Van der Waals o iónico. Y la forma es lo que les va a decir si es un tipo u otro. Ahí es donde está el poder de resolución, justamente de ver cómo el haz empieza a perder energía cuando pasa a través de su material. ¿Va? ¿Dudas? Quiero nada más irme muy rápido. La preparación como clásica para materiales biológicos es sería como una guía rápida de cómo llegar a lo que quiero llegar a la microscopía. Primero, pues tengo que darme cuenta, en el proceso de fijación, en el área biológica, pues es muy claro, yo necesito que todas las estructuras se queden lo más quietecitas posibles. En el caso de materiales, pues casi siempre son materiales inertes, que yo los coloque ahí y no se van a degradar. Ojo, hay materiales que por el hecho de tener oxígeno se van a degradar, o por tener temperatura se van a degradar. Entonces, obviamente, ese proceso de fijación en el área de materiales inertes, lo que le llamamos es tratar de conservar las mejores condiciones para poder observarlas. En el caso de biológicos, cuando estoy usando células, lo que yo tengo es que yo necesito más o menos como una especie de apilamiento o de soportes para que las estructuras no colapsen. Entonces, lo más clásico que van a encontrar es que pueden usar algún aldehído. Puede ser glutaraldehído o formaldehído, que son los aldehídos que se usan más, donde el glutaraldehído tiene un doble enlace de carbono y el formaldehído tiene un solo enlace de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente tener un doble enlace, ese doble enlace va a lograr estabilizar la estructura de manera mejor, mientras que el de un solo enlace, pues lo va a hacer pues bien, pero a lo mejor no de la manera pertinente que lo haría uno de doble enlace. Entonces, ¿por qué usamos el formaldehído? Por la capacidad de penetración. Es más fácil que entre un solo enlace en las estructuras
en los tejidos que el de doble enlace. Entonces, si se fijan bien, entonces tocamos el concepto de que tiene que ver con la velocidad de penetración de los fijadores con la velocidad de fijación. Uno es penetración y el otro es fijación. Entonces, casi todos los artículos científicos hacen mezclas, porque de esa manera aseguro que las estructuras se empiezan a acomodar y después con el glutaraldehído empiezo a terminar de fijar las estructuras. En ese proceso no lo puedo hacer de manera rápida, sino tengo que empezar de hacerlo de manera pues tranquila, hacerlo de manera escalonada, y de hecho normalmente va acompañado del proceso de deshidratación, perdón. Entonces, una vez que yo deshidrato mi material, pues no es que vaya quitando el agua y ya, porque cuando quito el agua colapsa. Entonces voy quitando el agua y lo voy ordenando. Entonces, en ese proceso, cuando yo estoy estudiando, voy a poner un ejemplo que nos ha tocado, asfaltos. El asfalto no tiene agua, pero tiene pues, aceites, ¿no? Tiene residuos del petróleo que pueden ser susceptibles a las. Entonces, ¿cómo podría estudiar ese material? En el proceso de poder llevar a cabo la preparación del material para poder hacer esa fijación o tener el material sin solventes y sin humedades, yo tengo que asegurar que la estructura sea lo más parecido posible. ¿Va? Entonces, a pesar de que no sean biológicos, puedo hacer uso de otras estructuras que me van a fijar las partes que me interesan sin que se toquen. Hay otros materiales que son mucho más sencillos. De hecho, pues ya vieron, ¿no? Aquí mi bañito ultrasónico y creo que usted trajo una muestra. Y entonces vamos a hacer una preparación súper rápida ahorita con el típico de no lo hagan en casa, o háganlo bien. Pero bueno, pues más o menos para que se den cuenta cómo funciona esto, ¿no? Pero bueno, en el proceso de deshidratación, cuando yo estoy haciendo el proceso de fijación, pues obviamente yo estoy buscando que la muestra esté seca. Y en el proceso de estar seco, pues yo necesito que esté fijada, es decir, que se parezca mucho a lo que realmente estoy viendo y que no tenga humedades. Ahora, el montaje. ¿Recuerdan que yo había comentado que para poder estudiar mis materiales yo necesitaba que fuera electrón transparente, es decir, que el haz pudiera pasar a través del material? Y habíamos dicho un número, decíamos que la bibliografía hablaba de 100 nanómetros. Entonces yo voy a fabricar mi material de 100 nanómetros y lo voy a traer aquí. ¿No, verdad? Ya valió esto. Entonces, ¿cómo lo puedo manipular? Sería como la pregunta. Y entonces, en ese proceso de manipulación, pues va el montaje. Y en ese proceso de manipulación del montaje, van dos opciones. Si yo tengo aquí el pedacito de carne o de célula o de bacteria o lo que yo tenga, pues a lo mejor a mí no me interesa ver toda la bacteria, porque al final pues, estamos diciendo que una bacteria es una micra, y yo decía que era de 100 nanómetros. Entonces, yo necesito, pues como rebanada de jamoncito, empezar a sacarlos. Y entonces, en el caso de los biológicos, pueden usar un ultramicrotomo, donde pueden usar una cuchilla de diamante o una cuchilla de vidrio. El vidrio tiene que ser flotado, no es vidrio cualquiera. ¿Por qué? Porque el vidrio flotado no tiene esfuerzos, se generan pirámides y en la cuestión de las pirámides uno va literalmente rebanando el material. Entonces, el proceso de secado y montaje, en el caso de biológicos, incluye normalmente una resina. Esa resina tiene que tener una dureza equivalente a mi material ya fijado para que cuando yo haga los cortes no termine dañando la navaja, que lo de menos es el daño de la navaja. El problema es que si yo daño la navaja, pues es equivalente a los que los que se rasuran, los que son decentes y se rasuran, después de varias pasadas, pues ya les lastima. ¿Por qué? Pues porque se empieza a caer el recubrimiento, porque ya saben que todo esto es obsolescencia programada, entonces la navaja no es que nuestros vellos sean muy duros para quitarle el filo a las navajas, sino se cae el recubrimiento y entonces empieza a tener mellas y esas mellas lo que hacen es que empiezan a lastimarlos, por eso les irrita la piel. En el caso de aquí, pues lo que va a pasar es que va a generar cortes que les llamamos vibrados, es decir, con manchas o con marcas. Y esas marcas, pues vamos a perder resolución o no vamos a tener la historia completa, que es lo que queremos. Entonces es muy importante hacerlo con cuidado y que por eso estos resinas sí es muy, 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 muy importante seguir al pie de la letra las condiciones de trabajo. Si mi material es hidrofílico, tengo que usar un tipo de resina. Si mi material es hidrofóbico, tengo que usar otro tipo de resinas. Casi siempre usan EPON, ¿no? Y el EPON depende el nombre, ¿no? El numerito del EPON para poder llegar a un lado o al otro, ¿ok? Entonces, eso sí es muy importante. Nunca o casi nunca trabajamos solos, así de que, llegué a un área y soy el primero en esta área. Casi siempre vamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces alguien ya escribió, ya alguien ya hizo la tarea y entonces obviamente no vamos a repetir tal cual lo que están haciendo, pero esas las cosas las podemos adaptar a nuestros materiales.
¿va? Entonces, bueno. Y finalmente, en el caso de si estuviéramos haciendo barrido, pues podríamos recubrir. En el caso de los materiales biológicos, no son tan estables y entonces necesitamos alguna cubierta conductora y que sea lo más delgado posible y normalmente amorfa. Entonces podemos recubrir o ya sea en el caso de barrido con oro, que seguramente lo van a hacer con Omar, o en el caso de transmisión lo pueden recubrir con carbono. Y ese es el proceso como general que podríamos usar. Podemos cambiar algunas condiciones que tiene que ver si lo voy a observar a un tipo de voltaje o a otro, o pues tiene que ver también con propiamente la misma estructura. Hay estructuras que no permiten este cambio de los aldehídos y después el proceso de fijación, sino en el camino del proceso de deshidratación, normalmente lo tienen que hacer con trenes de alcohol. Entonces comienzan con alcohol absoluto, empiezan a subir, o mejor dicho, empiezan con alcoholes que tienen mucha humedad y empiezan a subirlo hasta el alcohol absoluto. En ese proceso, pues obviamente pues hay que tener cuidado con las presiones osmobióticas y la autólisis. Entonces, no me voy a meter con mucho de eso porque al final pues es un curso entero y pues ya saben, ¿no? Somos como el Spivak, ¿no? O sea, los difíciles se los dejamos al lector y los fáciles los hacemos nosotros. Y entonces, quiero más o menos hablarles del proceso de fijación. Obviamente, cuando nosotros estamos platicando de que vamos a estudiar materiales, pues nosotros ya dijimos que tenemos que hacer esos pequeños cortes y esos pequeños cortes pues los tengo que poner en algún lugar y los lugares que lo colocamos son las rejillas de transmisión. Entonces, hay estándares, antes era un poco más abierto, había de 1, de 2 y de 3 milímetros de diámetro, pero lo que yo tengo aquí es básicamente una caja estándar. De hecho, esta es China, ¿no? No es promoción, la compramos en AliExpress porque nos sacamos el dinero en otras cosas. Y entonces es genial y es extraño porque AliExpress consigue estas cosas. De hecho, compramos una centrífuga en AliExpress. Súper bien, ¿eh? Bueno, esta cosa, para que se den una idea del contexto, más o menos las mismas condiciones de las rejillas, del tamaño del grid, el material del grid, el recubrimiento, etc. Esto en un laboratorio que tiene sede aquí en México, esta cajita estaría entre 4,000 y 5,000 pesos. En AliExpress costó 1,000. Súper bien, ¿eh? Entonces, que les paso el dato, no es promoción, pero bueno, lo interesante es que primero llegan las cajitas así o azules. Primera recomendación, aquí las rejillas están, es decir, en cada uno de estos pocitos, creo que sí conecté el teléfono. Sí se ve, a ver, déjenme salgo. Y le voy a dejar compartir. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, atrás, ¿verdad? La fijo. ¿Dónde está? Fijar. Sí puedo fijarla, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Ah, sí, cierto. Para que vean que estoy. Sigo compartiendo, claro. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Ahora sí. Entonces, en estos pocitos, lo que están viendo aquí, en cada uno de estos huequitos, de hecho, del A al D, ya está vacío. Bueno, en el D hay toda una rejilla. Y ahí se ven claramente oscuras, esos puntitos, son discos. Esos discos en particular son de cobre, ¿va? Entonces, se los presento porque ya me pasó en alguna ocasión que con algún colaborador lo que sucedió es que dijo, pues, ¿qué hago? ¿Pongo la gotita aquí adentro? Y entonces, no, espérate, aquí están los soportes, ¿no? Y entonces lo que hizo es que abrió la tapa, o sea, retiró el plástico y dijo, no, pues yo no veo nada, ¿no? Y entonces dijo, no te apures, yo ahorita lo levanto del piso. Ok, hay un problema, ¿no? O sea, quiero que se den cuenta que esto es muy sensible a la humedad. Si este soporte se me cae en el escritorio, pues ya se contaminó, porque hay mucho polvo, o incluso si yo puse mi mano, pues ya la contaminé, porque yo tengo un montón de grasita, ¿no? No importa cuánto me lave las manos, siempre voy a tener esas grasas. Entonces, obviamente, estos soportes siempre se van a trabajar con pinzas, ¿ok? Entonces, la idea de hoy es que vamos a preparar una muestra para empezar a ver el día de mañana. ¿Por qué lo hacemos el día de hoy? Porque lo recomendable es que esté libre de humedades.
Entonces, si yo lo hago en el momento, pues voy a tener humedades, ¿va? La otra cosa que les quiero presentar, esta es la parte fresa, o sea, lo pueden hacer con una pinza de AliExpress de 50 pesos también. O estas pinzas que sí son un poquito más caras. Estas son unas pinzas Dumont, yo las recomiendo. Son pinzas que son antiestáticas, entonces no, en teoría no se cargan. Pero lo interesante es la configuración. Dense cuenta que son pinzas de acción inversa. Si yo la apachurro, abre. Y la otra es que la punta es muy delicada, es muy, muy fina. Porque yo tengo que manipular algo que es del orden de 3 milímetros de diámetro y obviamente el espesor es muy fino. ¿Ok? Entonces ya me pasó y es como viejito les digo, alguien estaba muy nervioso y empezó a pegarle así en la mesa. ¿Qué creen que pasó con la pinza? Pues dejó de funcionar, ¿no? Entonces se dañó. Entonces son 1,500 pesos a la basura. ¿Qué pasó? Son de pinzas de acción inversa y la marca es Dumont. Hay hay rectas, que son estas, o hay curvas. Eso va a depender ahora sí del gusto. Recomendación, pueden comprarse en AliExpress así de delgadas, si salen baratas. Yo no he conseguido una marca buena en AliExpress, entonces no les puedo recomendar el link como de las rejillas, pero sí les puedo recomendar que en el Metro Allende, donde uno puede comprar lentes baratos, hay un proveedor, venden material para lentes, pero también para educación. Y en ese proceso hay un pasillo donde venden cosas de bisutería para hacer que las alhajas y todo eso. Ahí cómprense un kit de pinzas y ahí mismo le dicen, oye, ¿me las puedes pulir? Y 250 pesos y tienen su kit completo de pinzas. ¿No? Hay que ahorrar, hay que ahorrar. No estamos para eso. Y la marca de esto es esta marca, que es EMNC. Y esa la pueden comprar en AliExpress, en Temu y en todas estas plataformas chinas. Nunca he comprado en Temu, entonces no les puedo recomendar eso, pero en AliExpress sí llegaron y llegan muy bien, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el riesgo que puede haber aquí? Puede haber el riesgo de que los materiales estén contaminados y entonces puede haber muchísimo calcio, puede haber fósforo o que no tengan un proceso. Estas rejillas en particular, esta marca, salen muy limpias. Yo he tenido problemas con Agar. Agar es muy buena marca, pero hay lotes que tienen problemas. Entonces, aquí ten cuidado. Ande. Ted Pele también es muy buena, muy, muy buena. Estas de cobre, estas son de cobre, que tienen foam bar. Foam bar es un polímero. Entonces, a ver si no me tiembla la mano. Ok. Tararararararara, ahí está. Mm, No sé si se alcance a ver cómo entró la pinza. Es que no sé si puedo prender el flash. ¿Sí sirvió o no sirvió? A ver, déjame ver si me mueve la luz. Ah, sí, perfecto, muchas gracias. O sea, es que aquí lo que quiero ver es. Ah, es excelente, ahí está. Lo que están viendo es el disco de cobre, este es de cobre. Hay de níquel, hay de oro, hay de carbono, hay de muchos materiales. ¿Qué difiere entre usar una de oro, una de níquel, una de cobre, que son las más comunes? Pues su material. Si ustedes trabajan con cobre, pues no les conviene usar cobre, porque cuando hagan el EDS, pues va a haber picos de cobre que correspondan a la rejilla y no a su material. Entonces, por eso, normalmente las de cobre son más baratas, entonces por eso usamos de cobre. ¿Va? Entonces, la primera aproximación es qué material usan. La segunda es el tamaño del grid. A ver si tú tienes menos vibración de pulso. No la apachurres, si no, no la cobran. Entonces, ahí está. De hecho, que más o menos se veía, ¿no? Se veía como un poquito naranja. Ah, ahí está. ¿Ok? ¿Sí ven que es naranja? ¿La puedes voltear para verla por el otro lado? Gracias. ¿Sí ven la diferencia de color del naranja? ¿Ok? Bueno, se dan cuenta que la rejilla tiene dos lados. Hablando estrictamente, si yo voy a ver transmisión, ¿es equivalente a que yo vea mi teléfono así o así? Realmente no, porque todo lo voy a proyectar en un solo plano. ¿Qué es lo que diferiría si yo la preparo de un lado o del otro? Que al final mi soporte de cobre es este,
y mi película de fómbar carbono puede estar por abajo o por arriba. Si yo lo veo del lado oscuro un poco brillante, lo que yo estoy viendo es del lado de la cubierta. Si yo lo veo del lado de cobre, lo estoy viendo de este lado. Si yo coloco una gota, ¿dónde creen que va a haber una mejor distribución? ¿Colocando la gota por arriba así o así? Pues de esta manera. Entonces yo voy, de esta manera yo aseguro que toda la gota va a tener una distribución más homogénea. Entonces estas rejillas podríamos pensar que tiene un lado, ¿no? De depósito. ¿Va? ¿Qué otra cosa? Es que ya no sé si... Bueno, la otra cosa que quería mostrar es, no sé si se dieron cuenta que no metí la pinza al centro, sino intenté meterla por un lado. Es decir, no meto la pinza así, sino trato de meterla de manera lateral, porque al final tiene un polímero, yo lo voy a dañar. Estas rejillas son muy sensibles. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la profundidad de foco era muy corta? ¿Qué pasa si yo agarro y le empiezo así como a doblar? Pues al final voy a tener zonas que no voy a poder enfocar, porque va a estar toda doblada la rejilla. ¿Va? Muchas gracias. Ahora sí. Estos son los soportes donde vamos a trabajar para depositar mi material. Todo lo que dijimos para el área biológica sería colocar mis cortes, es decir, lo que esté saliendo de esa navaja. Ahí en ese caso lo que voy a hacer es que los voy a recolectar. Normalmente los pongo en agua, los recolecto y los deposito. Ahora sí, muchas gracias. Entonces aquí tenemos un conejillo de indias. A ver si nos sale bien. Órale, tiene buen color. Bueno, presúmeles, ¿qué materiales? Ujú. De hecho, algo interesante es, él, bueno, para los que no estamos tan familiarizados con el tema, él nos hablaba del óxido de hierro y la magnetita, ¿no? Entonces, la magnetita es óxido de hierro, ¿no? Pero obviamente hay muchos tipos de óxido de hierro. Entonces, ¿cómo podemos distinguir si tengo un óxido de hierro, una matita, una magnetita, una magnemita o cualquier tipo de óxidos? Pues si yo le hago un EDS, ¿qué vería? Hierro y oxígeno en la magnetita. ¿Y en la matita? Igual. Y de hecho hay un componente que obviamente no nos lo contaron cuando estamos dando la plática, pero si yo tengo un polímero y yo tengo óxido de hierro, ¿el polímero de qué está hecho? Carbono, oxígeno, en el caso del fómbar tiene silicio. ¿Y entonces qué creen que voy a ver en el EDS? Pues carbono, oxígeno, silicio, ¿no? Y entonces voy a tener un componente donde si yo hago el EDS, pues puedo tener oxígeno que provenga de mi material o oxígeno que provenga de mi polímero. O incluso, recuerden que al final yo tengo electrones que están saliendo por todos lados, entonces le estoy dando energía para que sucedan electrones secundarios, que a lo mejor yo no veo, pero van a impactar en los soportes de cobre, y entonces en el espectro va a aparecer el cobre. Y entonces no es solamente cobre, porque el cobre pues, se oxida. Entonces también vería óxido de cobre. Entonces hay que quitarlo. Entonces ahí empieza uno a decir, pues no está tan chido el EDS, ¿no? Pues no, pero entonces ¿cómo puedo diferenciar entre uno y otro? ¿Vale? Con XPS, con un ILS también, porque vería la diferencia del pico, pero a lo mejor somos pobres, de hecho si somos pobres, no tenemos. ¿Cuánto fue? Ah, sí, pero no, somos pobres. El Poli sí tiene, el Poli sí tiene. El centro nano está chido. No, no es por presumir, pero el Poli sí también se rifa. De hecho, el Poli tiene otro igualito. De hecho, estos equipos, nada más hay tres en América Latina, uno el Simvesbar, digo el Simvestab, el Politécnico y pues nosotros, ¿no? Pero bueno, no es por presumir, pero el de nosotros está en suelo Puma, que es básicamente suelo volcánico, y el del Poli y el del Simvestab, pues están en lo que era antes lagos de Texcoco, entonces pues todo se mueve, ¿no? Entonces, obviamente no son malos, de hecho les digo, los microscopistas ahí son muy buenos, pero pues ahí hay un poquito más de estabilidad acá, ¿va? Entonces sí la transformada rápida de Fourier, es decir, me fijo en las distancias interplanares. Es muy diferente la distancia interplanar donde tengo un F2 o 3, o un F2 o 4, o un F3 o 4. ¿No? O sea, todo eso pues va a ir cambiando las distancias interplanares. Entonces, por eso es bueno hacer el TEM para poder identificar. Obviamente también el rayos X me va a servir, porque recuerden que el rayos X se parece un poquito, o de hecho viene la misma información de la tabla cristalográfica. ¿Ok? Entonces,
voy a hacer cosas buenas y cosas malas, en el sentido de las buenas prácticas y las malas prácticas. Una buena práctica es usar guantes. ¿Va? No se vale tocar. Casi siempre tenemos la mala práctica de que sí usamos nuestra bata, nuestros gogles, todo lo que quieran, usamos guantes, pero digo, ay, se me olvidó algo en el otro laboratorio, ¿no? Y voy a abro la puerta. Pues no, mala práctica, ¿no? ¿Vieron cómo ahorita manipulé la pinza? Pues ya la pinza está sucia. ¿Qué creen que voy a hacer? Pues voy a agarrar la pinza, ¿no? O sea, obviamente deberíamos tener un lugar de trabajo, ¿no? De hecho, hay una discusión, ¿no? O sea, si somos paranoicos, no trabajemos en cosas nanopartículas, porque sí saben que no sabemos nada de nanopartículas. O sea, en teoría sabemos que, digamos, la plata es un bactericida, ¿no? Venden camisas con plata, venden lavadoras con nanopartículas de plata, venden vendas con nanopartículas de plata, ¿no? Pero sí saben que no solamente es que el tamaño de la plata mate la bacteria, sino sabemos que la plata inhibe un proceso del RNA, del desdoblamiento del RNA, y eso no lo tenemos claro. Entonces, hay muchos problemas que no entendemos. De hecho, las nanopartículas también las venden en maquillajes. No sé quién haya, no sé si han comprado, pero hay unos maquillajes que sirven para selfies. ¿No? ¿No los han visto? Entonces, supuestamente así para que les dé el brillo y que sean todos guapos. ¿Vale? Para los protectores solares usan titanio y los maquillajes usan nanopartículas de oro. Pero ¿qué pasa con una nanopartícula con respecto a la piel? Si yo la pongo en la piel, pues es probable que se quede ahí o es probable que pueda difundir por el tamaño. Y entonces, de hecho, ahí empieza toda una discusión, obviamente no me quiero meter ahorita, pero ¿cómo funcionan esos tamaños con respecto a los canales? Y de hecho, ¿cómo funcionan con respecto a los desdoblamientos de RNA y de ADN? O sea, ¿quién sabe qué pasa? Entonces, técnicamente esto deberíamos de hacerlo en campana de extracción, con bata, ¿no? Entonces, esto no lo hagan en casa. Bueno, entonces, lo que nosotros hacemos es que usamos tubitos de pendor, normalitos, y entonces una buena práctica sería irnos a nuestra balanza micrométrica o balanza ultra mega plus y decir, vamos a pesar 0.005 gramos. Pues está cañón, ¿no? Tampoco tenemos eso en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que aprovechamos que las estructuras que son muy chiquititas, pues tienden a pegarse al plástico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues vierto poquito aquí y lo regreso. Esto sí está limpio, ¿eh? O sea, no está sucio. Por eso lo agarré hasta que agarré los guantes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a meter un poquito de este material aquí y lo demás lo voy a devolver. Y entonces, ¿qué va a pasar en las paredes? Se va a quedar pegado. Eso es suficiente para poder hacer una preparación en TEM. Si yo pongo este a pesar, no va a haber diferencia. O sea, dense cuenta qué tan poquito material vamos a necesitar. Ahí empieza un poco la duda. ¿Es significativo lo que voy a pesar con respecto a lo que voy a observar? Eso ya va a depender de ustedes. Por eso hay ocasiones que vale la pena echarle mano a otras tecnologías, desde el óptico hasta el barrido. Y el barrido no me refiero a la alta resolución, sino a baja magnificación, donde yo vea, si todo es homogéneo o hay piedras grandes, hay pocas estructuras, etc., etc., etc. ¿Va? ¿Dudas? ¿No? Entonces, literal, voy a tomar tantito. Entonces, la maña es que lo puedo agitar y lo devuelvo. De hecho, es muy buen material el que trae, porque se adhirió demasiado. Entonces va a quedar súper saturado, pero no pasa nada. Entonces, ¿dónde está el teléfono? Yo tenía teléfono. Ya lo metí. No, no lo tengo. Entonces, obviamente no debería de manipular el teléfono, pero bueno, son buenas cosas y malas cosas que hacer. Entonces, para que lo vean, así se ve el tubo. ¿Sí ven que tengo una película? Esto es demasiado, de hecho ya me pasé, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente mi recomendación es usar etanol por el material que él está usando, ¿ok? De hecho, lo deseable podría ser agua, ¿no? Entonces, agua es muy bueno y antes de poder hacer este procedimiento, uno normalmente tiene que preguntar qué es. De hecho, ustedes mismos empiezan a preguntar qué es mi material y cuál es mi interés.
de hecho voy a sonicar. La primera pregunta sería preguntarle, ¿puedo sonicar? ¿No? Y entonces, ¿por qué la pregunta? Porque, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quiero hacer una dispersión o una disolución? ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no quiero cambiar el estado químico de lo que voy a ver. Yo quiero preservarlo, pero yo quiero separarlo. Es decir, yo quiero tener una distribución para que a baja magnificación pueda contar cuántas partículas tengo y qué forma tienen, que es parte de la información que me va a brindar. ¿Va? Entonces, yo uso etanol porque este en particular está muy limpio y ahorita no tengo agua disponible. Entonces, es lo que hay luego, ¿no? Otra cosa, si yo sonico, la pregunta sería, ¿qué tanto puedo sonicar? Depende del material. Recomendación, si es hidroxiapatita, si es magnetita, en particular materiales que sean de este tipo, que pueden ser magnéticos, más de 5 minutos, en vez de estar agregando, perdón, en vez de estarlas dispersando, se están agregando. Entonces ya desde arriba de 5 minutos ya ni le muevan. ¿Va? Aquí no va a servir el ejemplo que quería dar porque me pasé de listo. ¿Cuánto le puse? A ojo de buen cubero igual. Entonces, la recomendación es ver el color. ¿Ven este color? No sé si se alcanza a ver. Ahí está. Si ven que se ve como tierroso. Esto ya está súper saturado. Esto no sirve. Bueno, no, sí va a servir. Pero para fines prácticos, si quisiéramos hacer la supermicroscopía, es que esto es a ojo de buen cubero. Esto es artesanal, se dan cuenta, ¿no? Mucho equipo de 60 millones, pero ahí a ojito. La idea sería que esto se viera transparente. Y entonces la pregunta del millón, ¿cómo puedo saber cantidad de material suficiente? Aquí sí se ve, ¿no? Por eso digo que no sirve el ejemplo, porque no estaba tan bien practicado. Entonces, bueno, si lo viéramos, si la solución estuviera, lo que podría hacer es tomar otro vialecito, tomo una cantidad, la pongo y simplemente pues le pongo más, que de hecho podemos hacerlo, ahí traigo otro vial. Pero la idea es que si yo paso el láser a través del material, lo que yo voy a ver, pues en teoría, si tengo partícula pequeña, aprovecho la dispersión de Rayleigh para poder ver qué hay ahí. O sea, ojo, no voy a ver nada, pero a través de la dispersión de Rayleigh podría ver cómo el tubo de luz pasa. Y esa es una muy buena manera de darnos cuenta. Se me olvidó decirles, uso este tipo de solvente porque me importa la polaridad de mi material. Entonces, desde ahí empieza la toma de decisión. Si se fijan bien, no estoy diciendo mucho, pero sí le estoy diciendo más o menos el camino. El camino es, tengo que poner una solución, la voy a dispersar, y en ese proceso de dispersión, pues yo necesito saber la polaridad de mi material. ¿Ok? De hecho, del tamaño y del color que traemos, esta es una muy buena preparación. Vamos a ver partículas pequeñas. ¿Ok? Sí lo matamos, pero como está estabilizado con carbono, se aguanta. O sea, pero no podemos casi sumergirla. Lo que hacemos normalmente es colocar 10 microlitros o 5 microlitros, y de hecho eso es algo bueno. Una manera de preparar la muestra es yo colocando la rejilla. No sé si se dan cuenta que yo ya tengo las manos libres. Tengo las manos libres para poder hacer todo eso. La rejilla está en la pinza y entonces no está tocando nada. Si yo pongo la gota directamente en esa rejilla, lo que voy a hacer es que por capilaridad se va a quedar ahí concentrada y entonces va a empezar a secar. A veces nos conviene. En esta que está tan concentrada, ¿me conviene que la concentre? No, al contrario, me conviene que se separe o que se disperse más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Puedo usar simplemente, estos filtros también son baratos en Amazon. Es que no hay dinero ya, somos pobres. Entonces, bueno, entonces tomo un poquito de papel filtro y ese papel filtro es donde voy a trabajar. Entonces, puedo depositar la rejilla directamente, o sea, recuerden que tiene dos lados, lado oscuro y lado claro. Del lado oscuro lo coloco y yo ya puse en el papel filtro mi rejilla. ¿Ok? Ahora sí, siguiendo la idea, sería simplemente voy a sonicar mi material y voy a poner mi gota. Dejo secar 4 horas y la muestra ya está lista. ¿Se les hizo difícil? Súper fácil, ¿no? Entonces, antes de hacer eso, la siguiente preparación que les quiero mostrar, y ya la siguiente las vemos mañana si quieren, porque ya me pasé.
Tomo una rejilla, una jeringa de vidrio. De hecho, pueden ir a la parisina o no sé dónde más la venden, pero bueno, eran creo que de insulina, estas cosas. Y entonces lo que yo hago aquí obviamente tiene que estar muy bien lavada. Entonces yo puedo colocar mi material en esta punta, pensando que solamente se puede dispersar en materiales. Por cierto, la acetona también llega a dañar las rejillas, ¿no? Yo puedo colocar un poquito de material, pero lo que voy a poner es nada. O sea, básicamente casi nada más la pura pelucita o el puro puntito que pueda levantar con la espátula. La voy a colocar acá, voy a cerrarla y con los guantes voy a tapar. Voy a empezar a generar una especie de bombeo y simplemente escucho él. Cuando haga eso, yo puedo tener mi rejilla así y voy a colocarla de esta manera, encima de la rejilla. Si mi material es como oscuro o negrito, pues me conviene tener el papel blanco. De esa manera, si yo veo un puntito al lado o dos puntitos al lado de la rejilla, ya acabé de preparar la muestra. Así de sencillo. Si mi material es blanco, pues me conviene un papel negro. Y ya. ¿Qué ventaja tiene? Que no use solventes. Entonces yo no voy a tener ninguna repercusión, interacción de mi solvente a la hora de estudiar mi material. ¿Cuál es la parte mala? Que al final, pues la dispersión, si las nanopartículas tienden a tener una energía superficial bastante alta, pues lo que va a pasar es que a lo mejor en vez de ver una partícula aquí, voy a ver racimos. Y ahí es donde a lo mejor no me gusta tanto. ¿Ok? Obviamente va a depender de material, ¿no? Y también es muy artesanal. Es muy diferente a que yo lo haga, a que yo se lo dé a él, o que se lo dé a ella, o que se lo dé a cualquier persona. Influye mucho, pues, tanto la fuerza, como las ganas, como el ánimo, que decretó chido, ¿no? Cosas así. ¿Ah? ¿Dudas? Ujú, ujú. Para los que no están tan familiarizados con esto de qué es el lazy carbon, básicamente es la misma rejilla, o sea, es el mismo soporte de cobre, con la diferencia de que el soporte tiene pequeños huequitos. Y compartir pantalla. Las imágenes que estaban al final, estas soportes son las lazy. Entonces, ¿qué ganamos en el caso de usar una rejilla de tipo lazy? En que digamos que si yo me coloco en el borde de ese soporte y yo estudio mi composición química del lado que está fuera del soporte, pues aquí yo, ¿qué es lo que vería? Pues vería el material tal y cual es. No tiene al final la interacción del polímero. Este es el polímero, de hecho esto es carbono amorfo. Entonces, cuando yo deposito aquí mi material, voy a ver mi material sobre el polímero. Y entonces, pues al final puedo perder un poquito de resolución. Tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que tengo un hueco. Y entonces estas partículas están perfectas para observar. Pero imagínense que quiero ver Quantum 2. Bueno, pues sí, ¿no? Entonces quiero ver Quantum 2 y entonces son como de este estilo, estos no son, pero bueno, son como de este estilo. Y entonces, pues difícilmente van a quedar en el borde, porque son nanopartículas de 1 nanómetro, de 2 nanómetros, 3 nanómetros si quieres. Pero todas van a tender a quedar aquí. La manera en cómo se fabrican estas rejillas es que yo genero una película de polímero y ya sea por un control de humedad o por algún solvente, lo que hace es que la rompen, pero la rompen de manera controlada. Entonces el polímero que estaba acá, pues se retrae y entonces tengo este pliegue. Y entonces en vez de ganar resolución, pues le pierdo porque aquí ya tengo una doble capa de carbono que no tendría en un film completo. Entonces, sí es buena, pero sí es buena para qué, ¿no? Si yo quiera óxido de grafeno, quiero ver o nanotubos de carbono, pues esta es buenísima, porque el óxido de grafeno puede quedar soportado directamente en estos huecos y aquí yo sé que no voy a tener la interacción del carbono. Lo que voy a ver es el carbono de mi óxido de grafeno o de mis nanoalambres de carbono. Y entonces gano. ¿Ah? Ah, sí, perdón. Sí. De hecho, esta de la jeringa la podríamos usar casi para cualquiera. ¿Qué ventaja tiene? Lo que les decía, pues no voy a usar ningún solvente y a lo mejor no voy a cambiar su composición química o a la hora de sonicar, pues a lo mejor no voy a tender a agregarlas más de lo que pierdo, ¿no? ¿Qué ventaja tiene usarla en líquido?
que es un paso extra y que la puedo modificar, que al final al sonicar, pues voy a asegurar que las partículas van a estar más dispersas. Entonces, cuando yo las deposite y seque, pues van a estar ahí como muy separaditas y bien acomodadas. Entonces, gano o pierdo. Hay ocasiones que, desgraciadamente, hay ciertos lotes de ciertos solventes que van a tener un montón de calcio. O sea, hemos trabajado con un montón de dependencias de la universidad y en particular recuerdo ahorita a alguien de la Facultad de Química. Ellos usaban supuestamente un tipo de solvente que de hecho era isopropanol y el isopropanol que ellos usaban supuestamente era tipo reactivo, pero siempre que venían veíamos calcio. Y entonces ellos así como, pues, ¿qué calcio de dónde, no? Entonces se metieron de una manera, obviamente ellos sí saben de química, yo no sé nada, pero cada uno de las cosas que estudiaban, empezaron a estudiar el solvente, empezaron a estudiar la rejilla, empezaron a estudiar cada una de las cosas. Entonces ellos compraban el solvente, el isopropanol, y ellos mismos lo destilaban, y lo volvían a destilar, y lo volvían a destilar, y lo volvían a destilar, hasta como, no sé, 5 veces, les quedaban unas cosas bellísimas. Pero imagínense la chamba que hay atrás de eso. Porque digamos que para sonicar o cuando ellos hacían la reacción, pues tenían que usar agua regia, tenían que usar un montón de cosas para asegurarse que entre una síntesis y la otra, pues no hubiera ninguna contaminación cruzada. De hecho, técnicamente todo lo que yo estoy haciendo, pues puede generar alguna contaminación en la preparación, porque no sabemos qué hay aquí arriba, ¿no? Entonces, por eso deberíamos tener un área de control, ¿va? ¿Dudas? Ya me pasé mucho, perdón. ¿Qué pasó? Sí. Hay que tener cuidado porque hay ciertos materiales que son muy asertivos a la humedad y entonces esos no importa que los dejes 3 meses, ¿no? De hecho, alguien lo que hacía es que los metía en vacío. O sea, para tratar de secar los metía vacío. Pero ciertos materiales lo que hacen es que tienden a depositar una cubierta de carbono encima. Entonces, cuando los ves, empieza, de hecho, con el clego tenemos el problema de que simplemente empieza a verlo y se deposita encima y no te deja ver nada. Hay técnicas que de hecho vamos a platicar mañana ya en el laboratorio, que le llamamos beam shower, que es básicamente una limpieza, una remoción. Podemos hacerlo con plasma, podemos hacerlo con radiofrecuencia. O sea, no es que esté todo perdido, pero obviamente vamos a tener que trabajar un poquito más de tiempo. Normalmente en una microscopía de transmisión son sesiones de 4 horas, donde vemos entre 3, 2 o 4 muestras. Si tenemos ese problema, pues a lo mejor vemos una. Eso es lo que nos limita. Pero bueno, ya los dejo en paz. Gracias y nos vemos mañana. No sé cómo se acomodaron los horarios. Ah, va. Bien, entonces nos vemos mañana y mucho de lo que están viendo aquí ya lo vamos a ver en uso y a lo mejor pues alguien ahí que me pique. ¿Va? Entonces, ya vayan, vayan, vayan. Gracias. I'm all out of thought, tears are running dry. Won't give you what you want, 'cause I look way too good tonight.